buenos días. Bendiciones a todos en esta mañana tan hermosa que el Señor nos ha dado. Vamos a continuar con la serie que hemos venido trabajando estos domingos. Tiene que ver con la serie de fundamentos de la vida cristiana. ¿Cuántos aman esa serie y creen y consideran que es importante para sus vidas conocer acerca de los fundamentos? Y todo esto viene a raíz de lo que el Señor nos ha hablado, de la necesidad de revisar nuestros cimientos. ¿Cómo está mi vida cristiana? Como ingenieros, como necesitamos ser conocedores, igualmente de cómo está nuestra gente, cómo estás levantando la estructura de tu vida cristiana. Porque igualmente si no la estamos levantando bien, si nuestros cimientos no están realmente bien hechos, necesitamos volver a revisarlos, y si hay que hacer un refuerzo, una reingeniería a nuestros diseños, a nuestro diseño original, necesitamos hacerlo. Y habíamos empezado, yo estuve hablando de los 3 primeros elementos que habla la Biblia en Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2, de esos 6 elementos que el pastor Randy habla tan magistralmente en su libro de Fundamentos de la Vida Cristiana. Quiero animar a todos aquellos que no han hecho el IMES. Igualmente, para hacer el IMES, hoy es necesario hacer nuevos comienzos y luego el discipulado para luego entrar al IMES. Es allí donde aprendemos todas estas cosas. Nosotros hemos estado dando como un aperitivo para que la gente sienta deseos de estudiar y de capacitarse realmente en la ruta de crecimiento que como iglesia tenemos. Entonces les decía que en los domingos anteriores, juntamente con el pastor John, hemos estado compartiendo lo que tiene que ver el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, doctrina de bautismo, y igualmente el pastor John enfatizó en la fe en Dios en los domingos anteriores también. Y hoy yo voy a hubiera querido tomar panorámicamente los 3 últimos, pero me di cuenta que tal vez me extiendo un poco, y voy a tomar solamente uno, voy a tomar la imposición de manos. Y habíamos hecho un paralelo. ¿Puedes colocar las láminas, Mari? Voy a hablar acerca de la imposición de manos, y les recuerdo que hicimos un paralelo desde la perspectiva de la ingeniería. ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? ¿Por qué el arrepentimiento de obras muertas yo lo comparo con el elemento agua? ¿Por qué? ¿Verdad? Habíamos dicho eso en los domingos anteriores. La fe en Dios lo comparo con el refuerzo en hierro. La doctrina de bautismo lo comparo con el cemento. Si quieres saberlo, puedes verlo en YouTube, en el canal de nuestra iglesia Comunife Cartagena. Y la imposición de manos, hoy vamos a ver que la imposición de manos tiene que ver con el elemento mano de obra, con mano de obra. Cuando se está construyendo, si no tenemos mano de obra, si no tenemos los obreros, realmente no podemos construir la obra. Y vamos hoy a ver cuán importante es la mano de obra a la hora de nosotros construir la iglesia del Señor, porque el Señor Jesucristo ha comparado la iglesia como con un edificio. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de eso. ¿Cómo define el pastor Randy esto de la imposición de manos? El pastor Randy dice que la imposición de manos es la cooperación de los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son miembros del cuerpo de Cristo en este lugar? Dice que es la cooperación de los miembros del cuerpo de Cristo actuando como representantes visibles de su Señor invisible. El Señor es invisible, pero ¿quiénes somos los visibles? Nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Él hace la obra a través nuestro. Dice, para administrar su voluntad. Es Él administrando su voluntad por medio de sus 3 ministerios. Esos 3 ministerios son
el de rey, el de sacerdote y de profeta. El de rey, mis amados, a través del ministerio de Jesús como rey, Él ejerce su autoridad. Como sacerdote, Él ejerce su autoridad. Como rey, ejerce autoridad, ejerce gobierno. Como sacerdote, igualmente podemos ejercer lo que tiene que ver con lo que Él quiere hacer a través mío dentro del cuerpo de Cristo. Nosotros somos canales de bendición para la iglesia. El Señor allá quiere ejercer su voluntad, pero Él no la va a hacer si nosotros como canales no nos disponemos. Nosotros somos solamente vasos disponibles para Él. Lo que Él deposita en nosotros, nosotros debemos transferirlo. Entonces podemos hacerlo a nivel individual, a nivel personal, pero necesitamos también hacerlo a nivel corporativo. Nosotros nos colocamos delante de Dios, el sacerdote se coloca delante de Dios, recibe de Dios para traer a los hombres. Nosotros unimos el cielo con la tierra. Nosotros unimos el cielo con la tierra y ese ministerio es el ministerio sacerdotal. El ministerio de rey ejerce el gobierno, ejerce la autoridad. ¿Y cómo la ejerce él? A través de los 5 ministerios o de los dones que el Señor derrama en su iglesia. Y necesitamos que su iglesia crezca en esa realeza, en esa autoridad, que crezca en ese gobierno. Entonces, a través de la imposición de manos, esto se hace. Y como profeta, ¿cómo se ejerce el ministerio de profeta? Lo profético tiene que ver con traer el corazón de Dios. Lo que está en el corazón de Dios, nosotros necesitamos traerlo a la tierra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En el cielo. Allá está la voluntad de Dios, pero yo debo traer ese diseño de Dios y traerlo a la tierra. ¿Dónde? A nivel personal, a nivel de mi familia, a nivel de la iglesia del Señor, a nivel de la ciudad, a nivel del mundo entero. Necesitamos bajar lo que está en el corazón de Dios, bajarlo a la tierra. Si nosotros hacemos eso, nosotros estamos cumpliendo el ministerio de profeta. Entonces, eso mismo que ejerció el Señor Jesucristo aquí en la tierra como rey, como sacerdote y profeta, eso mismo se cumple en nosotros. ¿Y cómo se hace? Se hace a través de la imposición de manos. Cuando nosotros imponemos manos, nosotros en algunas áreas podemos estar trabajando como reyes. Cuando imponemos manos. Cuando imponemos manos en algunas áreas, podemos estar trabajando como sacerdotes. Pero cuando imponemos manos en algunas áreas, lo profético se está activando en nosotros. Por ejemplo, cuando vemos lo sobrenatural de Dios operando. ¿Cuántos han recibido sanidad de Dios alguna vez en su vida? Allí vemos lo sobrenatural de Dios operando y lo profético trae lo sobrenatural de Dios, ¿verdad? Cuando tú has experimentado que Dios te ha llamado a ser pastor, a ser maestro, a ser evangelista, a ser apóstol, a ser profeta, cuando ya tú estás entendiendo a lo que Dios te está llamando, entonces tú dices, wow, es Dios ejerciendo su realeza sobre mí, porque Él está gobernando en mí y Él me está diciendo, esto es lo que yo quiero hacer contigo. Y no solamente conmigo, sino con cada uno de nosotros. Entonces podemos entender igualmente cómo trabaja Él como rey. Él es Señor, Él gobierna mi vida. En algún momento de mi vida yo entendí el llamado. Sí, Él me hizo profesional, pero yo entendí que Él tenía más para mí. Y uno por momentos lucha con el llamado y uno dice, Señor, ¿y esto cómo va a ser? ¿Y cómo será esto? No es fácil. Hasta que por fin Dios tiene que usar circunstancias donde quebranta tu vida y a través de esa circunstancia tú te rindes al Señor y le dices, Señor, heme aquí, voy adelante, acepto para lo que me estás llamando
y sigo avanzando en eso. Por eso la temática de este año que nosotros estamos hablando se llama ¿cómo? Rendidos para avanzar. No puede haber avance en la vida cristiana. No podemos construir un edificio si nosotros, al construir ese edificio, igualmente no nos percatamos de cómo estamos edificando ese edificio, ¿verdad? Aún dice la palabra, hablan algunos, el Señor Jesucristo habla de que aquel que va a construir necesita saber cuánto le cuesta el edificio para poderlo levantar, porque si no, en el camino se va a quedar varado y va a decir, oye, ese hombre, esa mujer empezó ese edificio pero no lo terminó, ¿qué pasó? No, es que toda la plata que tenía se la gastó en los cimientos. Y entonces quedamos ¿cómo? Delante de los demás. Quedamos avergonzados. Entonces nosotros necesitamos saber que la vida cristiana es así como construir un edificio. Necesitamos realmente saber que si vamos a avanzar en esto, si el día que decidimos seguir a Cristo, nosotros hemos dicho, Señor, seguiré contigo hasta el final. No voy a dejar esta edificación a medias. No voy a hacer que la gente se burle de mí y después digan, oye, pero ¿y tú qué? ¿Tú y qué no ibas a...? Tú cuando empezaste, tú dijiste que tú ibas a hacer esto, ibas a hacer lo otro, y empezaste con mucho gozo, con mucha euforia, con mucho calor, y ya después con el tiempo todo como que se apagó en tu vida. Necesitamos nosotros estar seguros de que vamos a terminar esta edificación. Entonces el Señor nos está llevando a todo esto que estamos hablando, nos ha llevado a rendirnos, a meditar, oye, de verdad, el fundamento de mi vida está listo para ¿cuántos pisos? Lo que Dios quiere conmigo, ¿cuántos pisos son? ¿Son 2? ¿Son 3? ¿Son 4? ¿Son 5? ¿Son 10? ¿Son 20? Solo Dios lo sabe. Pero quiero decirte, Dios quiere que tú sepas cuántos son. ¿Cómo vas a saber cuántos son? ¿Cómo lo vas a saber? El Señor ejerciendo el ministerio profético de profeta, Él te hará entender su voluntad sobre tu vida. Y entonces Dios utilizará sacerdotes, el ministerio sacerdotal, a través de la imposición de manos, para que Dios hable a tu vida. Y algunos que tienen el don de profecía, o aún son profetas, pueden hablar a tu vida y pueden dar una palabra, y Dios te puede decir, y yo te he llamado a ser apóstol, y yo te he llamado a ser pastor, y yo te he llamado a ser maestro, y yo te he llamado, y tú dices, wow, ¿y cuánto, Señor? ¿A cuántas cosas me estás llamando? Y cuando tú ves que Dios te está llamando a tantas cosas, tú dices, creo que necesito prepararme, creo que esta cimentación para un piso es insuficiente. Creo que debo reforzar la cimentación. Debo ir más allá en lo que el Señor me está llamando. Amén. Ahora, desafortunadamente, miren que Jesús, la obra del Padre, dice la palabra, Jesús hizo la obra del Padre. Dice en uno de los evangelios, dice la palabra, que al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Desafortunadamente, mis amados, el hecho de que hoy no veamos las obras de Cristo operando en la iglesia del Señor, tiene que ver precisamente con que la iglesia del Señor, cada uno de nosotros como miembros, en cierta manera hemos sido negligentes como cuerpo de Cristo para hacer la obra del Señor. Porque muchas veces nos preguntamos, oye, ¿y por qué en la iglesia no vemos milagros? ¿Por qué no vemos sanidades? ¿Y por qué no vemos lo sobrenatural operando? Nos lo preguntamos nosotros
pero pensamos que eso lo tienen que hacer otros, pero no pensamos en que Dios quiere que yo mismo sea usado para eso que yo mismo me he podido cuestionar. Entonces, Dios no va a hacer la obra en este tiempo a través de Él directamente. Ya Él hizo esto hace 2000 años, cuando vino personalmente. Pero ¿a quién nos comisionó? A la iglesia del Señor. Así es cuando se hace una edificación. El dueño contrata a un ingeniero, contrata a un arquitecto para que haga el diseño. Y ellos se encargan de buscar a los obreros para que los obreros levanten la obra. Pero si un día los obreros allí en la puerta del lote donde van a construir la obra, los obreros dicen: hoy hacemos huelga, ¿qué ocurre? ¿Se terminará esa obra? No se termina. Y muchas veces nosotros estamos allí en la puerta de ese lote, estamos allí y tal vez 2 o 3 obreros han empezado la obra, pero el resto están allí haciendo huelga y no están haciendo la obra del Señor. Y la imposición de manos tiene que ver precisamente para eso. La imposición de manos implica un contacto físico. Este principio del contacto es muy importante, ya que la obra ejecutada por Dios es la influencia de unos ejercida sobre otros. La imposición de manos es la voluntad de Dios en el cielo, ejercida en la tierra a través de su cuerpo, con sus manos que están en el cuerpo de Cristo, que somos tú y somos yo y es cada uno de nosotros. Amén. Y el apóstol Randy hace algunas ilustraciones que tienen que ver con esto. Y la primera ilustración tiene que ver con precisamente cómo somos nosotros lo que estamos hablando. La primera, como rey, para ejercer, dale la otra lámina, adelante, para ejercer la autoridad, esto es gobierno, como decía ahora. La segunda tiene que ver como sacerdote. El gobierno es para establecer el gobierno que el Señor quiere. Miren, aquí estamos levantando una ruta de crecimiento. ¿Y a través de quién hacemos la ruta de crecimiento? A través de los maestros que el Señor ha llamado en este lugar para hacer la ruta de crecimiento. Esos maestros no han sido escogidos por el pastor a dedo. No, a mí se me ocurre que de pronto Pedrito Pérez puede servir de maestro. En el camino que llevamos como iglesia, hemos visto que hay hermanos que tienen el llamado de maestro y hemos visto que el Señor los ha levantado. Entonces empezamos a ensayarlos y empezamos a probarlos en cosas poquitas, en eso poquito que el Señor te prueba, y si eres fiel a ese llamado que Dios te está dando, el Señor te va dando más. Entonces colocamos a ese hermano, lo probamos en cosas pequeñas, fue fiel en esa cosa pequeña, el Señor lo respaldó en esa cosa pequeña, trajo algo maravilloso a través de esa cosa pequeña, y allí nos vamos dando cuenta: wow, tiene madera para maestro, hay que enseñarle. Él mismo tiene que hacer la ruta de crecimiento, él mismo tiene que entender la importancia de cómo se levanta el cuerpo de Cristo. Entonces los maestros que tenemos en el INES vienen de allí, vienen de un trabajo que Dios ha venido haciendo en medio de la iglesia. Y así estamos haciendo con el llamado profético, así estamos haciendo con el llamado pastoral. Allí desde las células, esa persona que atiende en las células, esa persona es un pastor en potencia, porque él cuida ovejitas. Ese que está allí, Dios le da a cuidar 2, 3, o 4, o 5, y uno ve que ese, juntamente con los otros, traen otros más, y empiezan a cuidar a más, y empiezan a cuidar a más. Y allí también se desarrolla el ministerio evangelístico, y se van desarrollando todos los ministerios como cuerpo de Cristo dentro de la obra del Señor. Y en algún momento necesitamos imponer manos para afirmar eso que Dios
está diciendo evidentemente a través de lo que está haciendo el cuerpo de Cristo. Entonces el llamado profético recibe la voluntad de Dios y trae eso profético y lo saca afuera y lo declara, y cuando lo declara, eso se cumple. Esa palabra profética tiene poder sobre el cuerpo de Cristo. Y con el paso de los meses, de los años, empezamos a ver a la gente operando en el ministerio o el don para el cual el Señor lo está llamando. Hace unos años atrás, el pastor John me decía: Pastor Iván, alguna gente me está diciendo pastor. Él hacía parte de los líderes, de un grupo de líderes de jóvenes. Y él me llamó preocupado y me dijo: me preocupa que me estén llamando pastor. Y yo le dije: ¿y por qué te preocupas que te estén llamando pastor? Si ellos lo están diciendo es porque ellos evidentemente están viendo el oficio de pastor en ti. Entonces no te preocupes. Eso quiere decir que en algún momento tendremos que igualmente ungirte como pastor. Eso hace muchos años atrás. Entonces, cuando es evidente lo que tú estás haciendo, en algún momento hay un reconocimiento público, ¿verdad? Pero el cuerpo necesita reconocer el cuerpo. ¿Qué tal que la boca diga? Que la boca le diga en algún momento: nosotros no sabemos que somos boca. La boca dentro del cuerpo de Cristo representa aquel que envía el mensaje de parte de Dios. Hoy yo estoy usando mi boca para traer lo que Dios está trayendo para ustedes. Así que en estos momentos estoy siendo boca. Entonces, ¿qué tal que la nariz le pelee con la boca? Y la nariz le diga: mira, qué tan creída. ¿Sí? Ahora dice que Dios habla a través de ella. Es que Dios usa el cuerpo. No podemos pelear. Un miembro del cuerpo no puede decirle a otro: tú no eres este. Porque quien hace eso, ¿quién es? Es el Señor. Es el Señor. Entonces nosotros debemos gozarnos cuando vemos dentro del cuerpo de Cristo que cada quien se va desarrollando y cada quien va cumpliendo su función dentro del cuerpo de Cristo. Yo me gozo cuando veo a alguien compartiendo y me gozo viendo cuando están empezando a crecer en eso. No es fácil. Pararse aquí no es fácil, ¿cierto, Rica? Y a veces se nos pega la unción del pastor para completar, de llorar. Increíble. Entonces, somos reyes para gobierno, para decidir, bueno, ¿quién serán maestros? No, el pastor no lo decide. Dios ha puesto en el corazón del pastor quiénes serán los maestros. Porque ya evidentemente se están viendo. Y el cuerpo está diciendo: oye, ¿sabe? Me gusta cuando yo he visto a fulano en la célula que está hablando de la palabra. Ve que la gente entiende, todo el mundo entiende. Entonces allí se va evidenciando también los maestros. En las mismas células o en los grupos café. Y así se va desarrollando el cuerpo. Como sacerdote, el sacerdote, les decía, hace la función de traer lo que está en el corazón de Dios. El diseño de Dios lo atraviesa a través nuestro y nosotros lo damos a otros. Y el sacerdote que media entre Dios y los hombres, lo que el sacerdote trae es santificar este cuerpo, restaurar este cuerpo, porque cada uno de nosotros cuando llegamos al Señor, ¿cómo llegamos? Chuecos, destruidos, con un corazón dañado. Entonces allí ejercemos como sacerdote el ministerio pastoral y allí por eso los llevamos a sanidad interior, porque en sanidad interior allá se le quita la chuequera y sale uno diferente y viene uno, ¡wow! ¡Qué bendición! Entonces el sacerdote santifica la iglesia. ¿Qué es eso de santificar? Nos aparta de las cosas del mundo,
nos aparta para Dios. Cuando vamos a un retiro de esto, a un encuentro de mujeres, a un encuentro de varones, a un encuentro de la iglesia de jóvenes, de lo que sea, cuando llegamos de allí venimos con una perspectiva diferente. Uno dice, wow, Dios me ministró muchísimo, muchísimo. Entonces somos ministrados en sanidad, somos ministrados en profecía, somos ministrados en bautismo del Espíritu Santo, somos ministrados en un don espiritual o somos ministrados en liberación. Entonces, cuando esas cosas vienen a través de la imposición de las manos del ministro. A veces uno ministra y yo no sé qué voy a decir. Yo no sé, pero cuando impongo las manos, siento que me conecto con Dios y se abre allá una bocina que mi espíritu oye y Dios me está diciendo, esto es lo que necesitas transmitir. Pero yo no tengo ni idea qué voy a decir cuando he estado ministrándole a alguien, y por eso uno se queda callado y esperando en Dios. Pastor, ¿y cómo oyes esa voz? No la oigo así precisamente. Iván, esto es lo que tienes que decirle a Andrés Delgadillo. No es así. No es así, es muy sencillo. ¿Cómo? A través de mi pensamiento. Dios pone en mi pensamiento o en mi corazón un sentir profundo en el corazón, como dicen por ahí, un pálpito. Pero tú lo sientes fuerte ahí adentro y entonces tú lo transmites. Y cuando lo transmites, la persona que lo está recibiendo dice, sí, siento que eso es para mí. Eso es de Dios. Yo, en estos días, Dios me ha estado hablando de eso, puede decir la persona. Entonces, vemos cómo el Señor usa el cuerpo de Cristo para transmitir esto, ¿verdad? Y como profeta, el profeta revela a través de los dones de revelación el corazón de Dios. Por eso es necesario imponer las manos, mis amados, porque a través de ellos fluye lo profético. Dios manifiesta lo que está en su corazón para la persona a quien se le está imponiendo las manos. Y esto hace que la iglesia permanezca activa en el oficio que Dios le está entregando a cada miembro del cuerpo de Cristo. Y el rey, que ejerce el gobierno, el sacerdote, ejerce la santificación y la restauración del cuerpo de Cristo para que el cuerpo de Cristo no esté enfermo, sino que esté sano y esté activo. Cuando no estamos sanos es porque tal vez no atendemos muchas veces el llamado. Porque cuando hacemos llamado, ve a un retiro o un encuentro de sanidad interior. Allí en esos encuentros Dios trae sanidad al cuerpo. Pero cuando no asistimos a eso, a veces nosotros tomamos posición muy personal. No, yo no voy a eso, yo no creo en la sanidad, yo no creo en que Dios sane en este tiempo. Ya eso es una cosa muy personal, en donde Dios tendrá que renovar tu mente para poder aceptar que Dios nos usa como cuerpo de Cristo. Amén. Entonces necesitamos entender que Dios ejerce su poder y trae su voluntad igualmente a través de ese ministerio de Él como rey también. Ahora, no podemos descuidar, como dijo Pablo, el don que hay en nosotros. ¿Cuántos tienen dones y ministerios? De los que están aquí, levanta tu mano si sabes que tienes dones y ministerios. Ese don que Dios te ha dado, tú no lo puedes descuidar, necesitas tenerlo avivado en ti. Porque te fue dado, en algún momento te fue dado, en algún momento alguien impuso manos sobre ti y alguien dio una palabra profética sobre ti a través de la imposición de las manos. Y eso es lo que se llama cuando se hace un presbiterio profético y empezamos a declarar sobre la persona. Declaramos. A mí me gusta tener archivado y guardado y aún escritas esas palabras proféticas que Dios me ha dado a través de diferentes siervos, a través de cualquiera de ustedes como cuerpo de Cristo, porque en algún momento las saco y las miro y digo, Señor, tú has hablado esto a mi vida. Tú has hablado a esto a mi vida.
Lo segundo que ilustra el pastor Randy, la segunda ilustración que hace acerca de la imposición de manos, el pastor Randy dice que nosotros somos canales de conexión como lo es un cable eléctrico o una manguera de agua. Un cable eléctrico transmite electricidad siempre y cuando esté conectada a una fuente de electricidad. ¿Qué pasaría si si ese cable eléctrico estuviera dañado? ¿Qué pasaría? No transmite la electricidad. Entonces, si nosotros estamos dañados, no vamos a poder transmitir el poder de Dios. Por eso es importante la restauración dentro del cuerpo de Cristo. Y por eso es importante que así como el cable eléctrico se conecta a la fuente de poder, en este caso la fuente de poder son los tomas, los enchufes. Cuando tú te conectas allí, ese cable tiene poder, pero tan pronto lo desconectas, ya ese cable no tiene poder. Y probablemente muchos de nosotros nos hemos mantenido como el cable, aquel que guardamos en nuestra bodega. En aquel cuarto de San Alejo tenemos un cable allí guardado y nunca lo usamos. Muchos de nosotros podemos estar en esa posición y el Señor no nos ha llamado a hacer eso. El Señor nos ha llamado a hacer cables que estemos activos. Y el pastor Randy compara igualmente la manguera de agua que utilizamos para el jardín, que se conecta a la pluma de agua para que esa manguera tenga agua para regar el jardín. Así somos nosotros. Solo somos instrumentos. Hoy el Señor, mientras estábamos en la alabanza, tú veías que Mari se conectó con lo que estaba ocurriendo aquí. Y es probable que cualquiera de los que estuviera mientras estaba en la alabanza estaba recibiendo sanidad. Pero ella conectó con un río. Ella dijo, voy a colocar una lámina de un río que fluye como una cascada. Porque allí en esa cascada, inclusive ustedes saben, a través de las cascadas y las caídas de agua, se genera electricidad. Allí se genera el poder de Dios. Entonces, en medio de la alabanza, el poder de Dios fluye. Dios usa a los músicos, Dios usa a los cantores para traer ese río de Dios. Y el río de Dios, ¿qué hace? Dice la palabra que el río de Dios también fluye para sanar a su pueblo. Entonces necesitamos ser sensibles a la voz de Dios en cualquiera que sea el don que el Señor nos ha dado. En este caso, para los músicos, para los cantores, necesitamos estar conectados con Dios para esto que el Señor nos está llamando. Amén. En cualquiera de estas áreas, Jesús ministraba sanidad, ministraba la profecía, ministró aún el bautismo en el Espíritu Santo. Hoy nosotros como iglesia somos llamados al bautismo en el Espíritu Santo, llamados a impartir a través de la imposición de manos los dones espirituales que el Señor quiere repartir en su pueblo. Entonces, cuando estamos conectados con la fuente, Dios va a traer al que es el canal, al que es el instrumento, Dios va a traer lo que quiere impartir hacia otros. Y por último, el pastor Randy, como tercera ilustración, habla que las manos representan el poder y los dedos representan la pluralidad y diversidad. Las manos representan el poder de Dios. Pero miren que los dedos, ninguno de los dedos son iguales. Eso pasa en el cuerpo. El pastor John es pastor, yo soy pastor, pero él y yo no somos iguales. Y aquí hay más pastores y hay más maestros y ninguno de nosotros es igual. Y todos somos llamados a estar en el cuerpo de Cristo y a dar de lo que el cuerpo de Cristo tiene para cada uno de nosotros. Y algo muy importante en todo esto, mis amados, es que miren, ninguno de los dedos, casi nosotros no hacemos actividades con un dedo solo. Mire, es duro, a veces yo por cualquier cosa me he lastimado un dedo y me toca cargar un balde o algo así con
con un solo dedo y uno dice, wow, esto duele. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a que los dedos se usan juntos y levantan. Y uno ve el potencial que hay para cargar cuando todos los dedos están juntos. Así trabaja la iglesia del Señor. Y los dedos dentro del cuerpo de Cristo, dice el pastor Randy, que los 5, no se ven bien las letras, pero los 5 dedos representan los 5 ministerios de Jesucristo, que son el de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Representan los 5 ministerios. Igualmente dice el pastor Randy, asimismo representa a los ministros o los ancianos de la iglesia. Cuando tú vas empezando a trabajar dentro del cuerpo de Cristo, allí tú estás involucrado por el Señor, ya te insertó dentro del cuerpo para que tú empieces a hacer la obra que el Señor ha colocado en ti. Pero es un trabajo en equipo, es un trabajo dentro del cuerpo de Cristo. Cuando tú estás allí dentro del cuerpo de Cristo, sometido a lo que Dios está diciendo, empezamos a ver la manifestación de la obra del Señor cuando estamos bajo esa cobertura que es el cuerpo de Cristo. Hoy yo quiero animarte, iglesia, y en esta mañana hemos querido hacer algo que el Señor ha puesto en mi corazón, y vamos a hacer algo, y yo le he pedido a nuestros líderes que de una u otra manera empecemos a ministrar. ¿Hay alguien aquí entre nosotros que está enfermo? Levántese.